A ver, yo al Girona, sinceramente, creo que es un equipo que va a más, que además cuenta con una plantilla que quizás ha estado rindiendo un poco por debajo de sus posibilidades. Tiene el mismo entrenador del año pasado, saben a qué juegan. Esta temporada les he visto varios partidos y yo creo que es un equipo que va a hacer un buen tramo final de campeonato y que va a estar peleando por meterse quizá en esa sexta posición, porque las otras sí que parecen un poco más claras, ¿no? En cambio, a Las Palmas sí que yo lo veo como un equipo que está en una dinámica últimamente no muy buena, que quizás ha dado lo mejor que podía dar y creo que se le va a quedar un poco largo el campeonato para poder aspirar a esta sexta posición. Yendi. Bueno, hablando sobre todo de la Unión Deportiva, que es el equipo que he visto más, ¿no? Que el Girona, curiosamente, le he visto bastantes partidos este año y coincido con el compañero en que me parece que es un equipo con expectativa, con un poco con aspiraciones para más, ¿no? Que tiene buen fondo de vestuario y buen fondo de banquillo. Y la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel también tiene un equipo bastante trabajado, pero siempre un equipo muy joven, ¿no? Y que tiene incluso mucho jugador canario, hasta 15 fichas profesionales que son canarios, que son jugadores, la mayoría de ellos bastante interesantes, ¿no? Y válidos. Pero claro, con la exigencia que hay este año, con los equipos que se han metido arriba, los presupuestos que hay, Mallorca, Español, el Leganés, el Sporting de Gijón, que la temporada que está haciendo, cuidado, ¿eh? Después, efectivamente, equipos como Rayo Vallecano, propio Girona, me parece que hay una serie de conjuntos que efectivamente están mejor que la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo, sobre todo, el equipo canario lo veo muy dependiente de algunos jugadores. Por ejemplo, muy dependiente del argentino Sergio El Chino Araujo, ¿no? Varias temporadas en Las Palmas, ha tenido sesiones al fútbol, en este caso griego. Él fue formado incluso en la cantera del Barcelona, un juego un poco especial también, bastante sensible, que él ha tenido algunas lesiones también, digamos que con cierta frecuencia, y eso le ha provocado algunas interrupciones y el equipo lo ha notado, ¿no? En forma, Araujo naturalmente es uno de los mejores jugadores de la competición de segunda y yo incluso creo que tiene nivel primera división, pero al final, claro, con esas idas y venidas, pues es complicado también para la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto ha sido un fichaje en este mercado de invierno, el de GC, ¿no? Un poco que también significaba volver a empezar y lo hemos visto titular en los últimos partidos, pero no está siendo un jugador diferencial en el campo, ¿no? Está como cogiendo sensaciones, cogiendo puntitos de forma, cierto que va de menos a más, pero ni en cuanto a goles ni en cuanto a asistencias, al final le está dando a Las Palmas, que es un equipo que con poco gol, con dificultades para marcar ese talento, ¿no? Y después el conjunto amarillo, sí es cierto que fuera de casa baja mucho. Fuera de casa baja mucho. Hablo de memoria ahora, pero no, creo que ha ganado 1 o 2 partidos nada más. Y con números así es complicado que no se aspire o sea, aspirar a algo más que no sea salvar la categoría, ¿no? En principio, el mensaje de Pepe Mel como entrenador siempre ha sido ambicioso, incluso lo ha dicho públicamente, de no conformarse con los 50 puntos, sino que aspirar a más. Ha dicho literalmente Pepe Mel, me revelo a solo pensar que esta Unión Deportiva Las Palmas está capacitada para la permanencia, pero bueno, yo creo que si vamos un poco al fondo de vestuario que tiene y por mucho talento canario, que también lo hay, al final le hace falta también experiencia, hacen falta tablas, hace falta algún jugador veterano y sobre todo esos jugadores que tienen un poquito más, caso de Gese o Chino Araujo, que estuvieran un poquito más metidos, un poco más en forma, ¿no? Y bueno, la Unión Deportiva ahora tiene el Derbi Canario, que siempre es un partido fronterizo, ¿no? Que marca un poquito distancias y en fin, pues no llega bien, no llega bien, me da la impresión, porque el Girona remontó con errores muy gruesos de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda parte. El primer gol, decía Pepe Mel en sala de prensa, que es charlotesco, ¿no? Efectivamente una caricatura, estamos hablando de una sesión atrás de Cristian Rivera, que tiene el balón en el centro del campo al portero, ganando 1-0, y después un fallo muy grave, y el Girona que acaba remontando el partido con cierta justicia, yo creo, aprovechando los espacios y esos errores defensivos, que precisamente es otro punto flaco que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? En partidos puntuales, muchos errores atrás, gruesos, que han impedido que el conjunto canario sume más, ¿no? Hay muchos equipos ahí en la zona media, está Lugo, está el Málaga, está el propio Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Alguno de ellos se va a meter en la lucha por la sexta plaza, pero yo sinceramente no veo al conjunto amarillo. Mencionaba justamente ahora al Sporting, justamente Andy. Yo quiero preguntaros por la polémica que ha habido en la nueva Creu Alta en el partido entre el Sabadell y el Sporting. Ese penalti en el cual se lo pitan a favor de Ever Pena, pero parece que Ever Pena en la repetición, tanto como en el directo, golpea a Saúl, que es el que le hace el penalti. ¿Qué opináis de ese penalti? ¿Creéis que realmente es falta sobre el atacante o creéis que da el atacante sobre el defensor y no es un penalti que debería haber sido pitado? Empiezo por ti, Alberto.
Sí, es una jugada muy típica, ¿no? Que hemos visto muchas veces. Yo ahí siempre creo que es, en este caso, falta del atacante. Es decir, cuando el atacante arma para hacer el disparo, obviamente tiene ganada la posición, pero al final el defensor, cuando todavía no ha entrado en contacto con el balón, es el que intercede en la acción y por lo tanto pone ese pie por delante, ¿no? Es un tipo de jugadas que se ha visto mucho en el fútbol, que normalmente los árbitros suelen castigar con falta, en este caso del defensor, pero yo no lo acabo de ver claro, porque creo que cuando tú armas un lanzamiento, sí, has ganado la posición, pero el rival puede intentar interceptarlo metiendo el pie. Y si toca ese balón o gana esa posición e impide que el otro jugador pueda golpear, yo considero que no es una falta del defensor en este caso, sino del atacante. ¿Yandy? Bueno, es una acción en la que yo veo más infracción del atacante que del defensor. Por lo tanto, oye, me parecen las protestas un poco fuera de tono. Estoy bastante en la línea del compañero. En fin, claro, son partidos al final en los que una jugada lo cambia todo, porque tanto Sabadell como Sporting se están jugando mucho, ¿no? Entonces es normal que haya nacido también esa polémica. Yo personalmente estoy muy en la línea de lo que comentaba el compañero. Hablando de polémicas, quiero ir directamente también a la polémica que hubo en el Málaga-Tenerife con el gol de Ramón Folch, cuando justamente parece que hay falta sobre el portero de Ramón, sobre el portero del Málaga. Aparentemente falta en ataque en el área chica porque parece que Ramón va con la plancha y parece que golpea al portero del Málaga. ¿Qué veis vosotros ahí? Yo voy un poco, sí, yo voy un poco en la línea de antes. Yo creo que sí que es una jugada muy dudosa y en este caso sí que considero que acierta el colegiado en esta jugada. Bueno, es una acción en la que Ramón Folch, el mediocentro del Tenerife, llega antes al balón, pero a mi juicio va con la pierna un poco alta y un poco desproporcionada, ¿no? Tranquilamente se puede pitar juego peligroso, plancha o falta. Es cierto que ya el portero en el área pequeña no se le protege tanto como antaño. Ya esa norma, para los que somos amantes del deporte y del fútbol de hace años, de portero en el área es intocable, en el área chica, eso ya en los últimos años ha ido desapareciendo poco a poco y se le considera un jugador más, ¿no? A mí sí me parece, bueno, empezaré diciendo para aclarar, a mí sí me parece falta, la verdad, tranquilamente. Y bueno, y fíjate que soy canario y siempre a veces me cuesta un poco tener un poco el equilibrio en ese sentido, pero me da la impresión de que Ramón Folch sí va un poquito alevoso, ¿no? a esa acción. También creo que el portero del Málaga, Juan Soriano, está más pensando en que le piten la falta que en ganar la acción, que en despejar, que en imponerse de puños en el área pequeña, hacerse fuerte, y al final bueno, hay revisión por parte del VAR y se le concede el gol. Decía Ramón Folch, que lo escuché después del partido, que claro, él va de lado, no va de frente, y que toca el balón primero, antes de que lo toque el portero. La verdad es que los dos son argumentos válidos, porque no va con la plancha por delante, sino va más bien de lado y efectivamente llega primero, ¿no? Pero en fin, yo creo que es la típica jugada también, que si la vemos en el centro del campo, muchas veces efectivamente se pita falta y a veces, bueno, pues con más razón dentro del área, ¿no? Tenerife, que por cierto había merecido empatar el partido, en realidad. Es un partido muy completo, tuvo ocasiones Fran Sol, tuvo una al poste Sarfino y bueno, al final curiosamente acaba empatando el cuadro canario en la acción más polémica, ¿no? Yo efectivamente en este caso sí veo falta y bueno, hubiera entendido que el árbitro hubiera anulado esa acción por falta al portero del mediocentro catalán Ramón Folch. Sí, para mí también a priori en las tomas que yo he visto me parecen falta porque, bueno, veo que va con la plancha y me parece por lo menos a mí juego peligroso. También hubo algo de polémica, quizás un poco menos, en la goleada del Español a Logroñés, en ese 4-0, minuto 80, ese agarrón de Jaime Sastre sobre Adrián Embarba, minuto 80 en el campo del Español. ¿Veis excesivo el hecho de que le ponga al colegiado esa segunda amarilla a Jaime Sastre por ese agarrón sobre Embarba a un equipo que vaya perdiendo 4-0 en contra en el minuto 80 y decida echarlo? ¿Lo veis? ¿Hay que regirse ahí con esa actitud o ahí en esos casos se debe tener un poco más de piedad y perdonarle esa segunda amarilla a Jaime Sastre?
Es un buen debate el que comentas, porque con el reglamento en la mano, pues sí que sería tarjeta amarilla. Ahora, el contexto del partido, con un Logroñés que en el minuto 25 ya iba perdiendo 3-0, que la segunda parte estaba siendo un suplicio, sinceramente, con un Español muy superior, pues quizás el árbitro sí que se la podía haber ahorrado. Lo único que al final, yo creo que en este tipo de debates lo lógico es a veces ser ético y aplicar siempre el reglamento, porque está claro que quizá este jugador, tal y como estaba el partido, no merecía esa expulsión, pero un resultado no puede condicionar un reglamento. Al final el árbitro debería aplicar siempre o tomar siempre la misma decisión independientemente de cuál sea el resultado y el contexto. Y como decía, sí, fue un partido totalmente desigual. El Español, que jugó sin Raúl de Tomás, baja de última hora, hizo un partido muy completo, quizás uno de los mejores de la temporada, con una presión en campo contrario muy asfixiante, con jugadores como Puado, Pedrosa, Melendo, que sobre todo los dos primeros en esta temporada están creciendo mucho y le están dando mucho al Español, y un Logroñés que ha sido uno de los equipos que menos resistencia le ha dado al Español en estos partidos en Cornellà al Prat. Jendín. Sí, bueno, un debate en este sentido, estoy con Alberto, a efectos de que el árbitro tiene que ser un juez dentro del campo, y si por algo se caracteriza un juez es por la frialdad, ¿no? Por tomar siempre todo tipo de determinación independientemente del contexto, pero yo voy más, y esto ya es algo bastante personal, aquí hay que aplicar el sentido común, ¿no? Hay algo que hablan muchos árbitros, por ejemplo, me acuerdo de un árbitro canario, estuvo en primera división, Manuel Ángel Pérez Lima, que es muy popular aquí en el archipiélago canario, pues él me decía que la principal norma del árbitro tiene que ser el sentido común, ¿no? Que precisamente forma parte del reglamento, creo que hay un artículo, es el número 18. Entonces, bueno, naturalmente, como comentaba Alberto, pues yo creo que, oye, el Logroñés, que está viviendo un calvario, que los árbitros también tienen que saber en qué situación está cada equipo, al fin y al cabo ellos tampoco pueden entrar como si fuera, en fin, aquello un zoológico y ellos fueran personas en lugar de animales, ¿no? Aquí yo creo que todos tienen que estar en el mismo plano, ¿no? Entiéndaseme la metáfora en el sentido de que un árbitro también tiene que ser consciente de cómo están y cómo llegan los equipos, ¿no? Y tener un poquito, ¿por qué no? Esa humanidad. Me parece una expulsión un poquito fuera de tono, el partido estaba completamente resuelto. Bueno, el Logroñés, fíjate que ha ido muy de más a menos, ¿no? Se ha acabado metiendo muy abajo y da la impresión de que va a ser un equipo que finalmente, oye, va a ser de los que va a estar luchando por la permanencia. Tuvieron la sesión de Nano Mesa, el delantero del Cádiz, pero que tampoco al final está dando mucho resultado. Creo que solo ha marcado un gol y en fin, una acción en la que, bueno, naturalmente están esas dos posturas, ¿no? Yo me inclino más por el lado del sentido común, por el lado humano, el lado, oye, de aceptar que el partido ya estaba terminado, estaba resuelto, y bueno, de alguna manera se puede un poco escurrir el bulto o hacer la vista gorda por parte del colegiado, y bueno, pues claro, indudablemente nadie puede reprochar que ha sido una mala determinación, porque efectivamente ha aplicado el reglamento a rajatabla, ¿no? Sí, bueno, nada que ver la primera vuelta que hizo Logroñés con la que está haciendo en el segundo tramo de la liga. Ha decaído bastante, se mete de lleno en la lucha por la permanencia. Y por si fuera poco, también hubo polémica en Santo Domingo porque se le anuló un gol al Alcorcón por un fuera de juego milimétrico. ¿Estáis a favor de que se anulen de que se invaliden los goles por fuera de juego tan milimétricos que el jugador no los perciba en el momento en los que tira el fuera de juego? ¿O también se debe ser estricto ahí en ese caso y cumplir el reglamento como se hizo en el partido de Santo Domingo? ¿En qué momento sale el balón justamente de la bota del pasador final al atacante? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo hay que tirar las líneas? Que por cierto, las líneas a veces yo no las veo muy paralelas. Hay algunas ocasiones en las que permítanme que tengo mis dudas en la forma de tirar las líneas. Yo creo que eso, por un codo, por un hombro, por unos pelillos de la nariz o por unas cejas, no se puede pitar un fuera de juego, ¿no? Y precisamente el VAR, yendo al debate, ahora se están pitando menos penaltis, pero recuerda la temporada pasada que prácticamente cualquier mano involuntaria dentro del área era penalti. Cualquier acción así, un poco de balón dividido, se pitaba penalti. Ahora se están pitando menos, ¿no? Se están pitando menos. Creo que en ese sentido los árbitros están aplicando mejor el criterio y sobre todo utilizando una herramienta que tiene que ser para sumar, no para restar. O sea, para hacer el deporte más justo, no un poco que sea todo eso, pues más milimétrico, más medido, más cerrado, ¿no? Sino precisamente para hacerlo más democrático, más abierto y que, oye, pues en jugadas efectivamente dudosas, que las hay,
en acciones de goles fantasma, en alguna acción en la que el árbitro no pueda ver, pues ahí sí intervenir. Pero bueno, yo creo que precisamente a criterio un poco del colegiado se tiene que establecer, porque claro, después hay otro debate. ¿Cuándo es fuera de juego y cuándo no? O sea, ¿cuántos centímetros tienen que haber para que... Insisto, yo creo que en ese sentido me parece que cuando se está en línea o es por muy poco, todos sabemos distinguir dónde está la línea, hay que permitir porque al final había una norma también dentro del fuera, un poco del fuera de juego y de los goles marcados, que era, en caso de duda, gol para favorecer el espectáculo, ¿no? Y estamos hablando del fútbol de antaño, fútbol de este sí que es de los 90 o algo así, pues me parece que, oye, con el VAR también, en caso de duda, oye, que no sé, un poquito la pierna adelantada, pero después el defensa tiene el talón tirado hacia atrás, porque claro, bueno, pues precisamente eso, más fácil, Es en que ahí caso ha de duda, habido... venga, gol. Sí, digo que ahí ha habido un cambio de criterio, porque yo recuerdo estar en una de las charlas iniciales de Velasco Carballo, que dio a periodistas, y él comentó que el VAR solo entraría en jugadas flagrantes, es decir, jugadas en las que da igual el aficionado que lo viera, que todo el mundo coincidiría en que esa jugada se tenía que corregir o que se tenía que castigar. Pero a día de hoy vemos como el VAR entra en todas las acciones y se revisan todas las acciones. Y lo que tú decías, fueras de juego milimétricos, manos que han rozado o que son manos naturales que se salen unos centímetros del cuerpo, bueno, este tipo de acciones que según ese sentido común no se deberían pitar, pero finalmente se señala. Y después una cosa, el VAR tiene que ser un recurso para el árbitro, no su base principal. Que los árbitros últimamente en ocasiones se están escudando demasiado en el VAR. No, tú toma tus determinaciones, que hay 4 árbitros en el campo. Tú, los 2 asistentes y el cuarto árbitro. Entonces, son suficientes personas, ¿no? Y además, bueno, estás avalado, tienes la experiencia, has llegado hasta ahí precisamente porque has pasado por una serie de categorías y, bueno, en fin, estás acostumbrado a convivir, a lidiar con ese tipo de acciones que a veces, pues eso, son milimétricas o dependen de un vistazo, tienes que tener un poquito un ojo ahí clínico para verlas, pero creo que dentro del fútbol el árbitro es un actor muy importante, es un actor que hay que poner en valor y es un actor que le tenemos que dar un poco de responsabilidad. No, venga, escurrir la responsabilidad en el VAR y el árbitro no toma ningún tipo de determinación. Oye, creo que el VAR haya llegado, bien, estupendo para ser un poquito más justo al fútbol, pero que tampoco sirva para que el árbitro se apoye en él tranquilamente y oye, a partir de ahí que sea la máquina la que decida, ¿no? Que decida el hombre, es decir, que decida la persona, que decida el árbitro. Después la máquina, si puede ayudar, efectivamente, como comentabas tú, de la charla de Velasco Carballo, en acciones muy claras, flagrantes, muy evidentes, en las que el árbitro a lo mejor ha tenido un error muy claro o algo así, estupendo. Y después, donde creo que el VAR debería entrar más, es precisamente para proteger a los jugadores a efectos de entradas duras, de entradas salvajes, de enseñar alguna cartulina roja si hay que enseñarla, de acciones en las que en directo a lo mejor al árbitro no le parece una infracción muy grave o juego peligroso o que la entrada ha sido con mala fe, con mala intención y ahí sí intervenir. Que lo hace con alguna frecuencia, pero creo que precisamente si estamos hablando de un juego limpio, que de eso se trata, pues oye, a cualquier acción, a cualquier patada fuera de tono, creo que no solo amarilla, sino alguna cartulina roja, igual que interviene el VAR para revisar tanto penalti, tanta falta o tanto gol, pues ¿por qué no? Para las faltas duras también, que sean más revisadas.